familiares, cuál es la importancia del capital humano y digital en un modelo que tenga la innovación como cualidad fundamental. Es importante, a la hora de analizar una empresa familiar, tener en cuenta su entorno, pues según Hoebel, el comportamiento de cualquier individuo se puede entender a partir de los patrones de la cultura en la que ésta se desenvuelve. Por otro lado, Hernández y González señalan en sus estudios que las empresas familiares influyen positivamente en el número de patentes registradas. Asimismo, la participación de las mujeres en los consejos de familia influye positivamente en temas como la innovación y el desarrollo. Esta ponencia está presentada por dos doctores. Primeramente, la doctora Mercedes Gaitán Angulo. Mercedes es doctora en Administración cum laude de la Universidad San Pablo CUE, España, Madrid. Magíster en Derecho con énfasis en tributación en la Universidad Externado de Colombia. MBA por la Universidad Sergio Arboleda. Especialización en Administración Financiera y Gestión de Proyectos de la EAN. Contador público de la Universidad Central. Actualmente estudia su segundo doctorado en la Universidad de Granada en el programa de Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido clasificada como investigadora asociada por Colciencias. Actualmente es directora del Centro de Investigaciones de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Mercedes, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Por otro lado, muchas gracias. Bienvenida, Mercedes, gracias. Por otro lado, Listo, muchas gracias. Nos acompaña el doctor Gabriel López Gutiérrez. Él es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Educación con especialidad en Comunicación y doctor en Educación. Actualmente cursa la maestría en Dirección de Proyectos y se certifica en el programa de Power MBA. Cuenta con un diplomado para el desarrollo de ejecutivos de alto desempeño, un diplomado como experto docente online y un diplomado en certificación de hospitales. Como experto en gestión del talento, sus competencias personales y profesionales se centran en la inspiración de líderes y equipos, en la consolidación de resultados y en el fortalecimiento de organizaciones y personas, a través de la integración de modelos administrativos, comunicativos y educativos. El doctor López suma múltiples reconocimientos sobre temas de vanguardia a nivel nacional e internacional, en más de 20 países. Fue catedrático huésped del Colegio Universitario de Gante en Bélgica, conferencista huésped distinguido de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Krems en Austria. En esta última, la propuesta del doctor López sobre las tendencias de capital humano en México y Centroamérica asociadas con la convivencia intergeneracional en las organizaciones fue galardonada con el certificado de excelencia de institución académica. El doctor López cuenta con diversas certificaciones como ProQuest Researcher en técnicas didácticas, la doble certificación Screen en atracción de talento y en Digital Learning. Su trayectoria le posiciona como experto dictaminador sobre educación y capital humano en diversos foros. Hoy se desempeña como consejero consultor en capital humano para el sector salud, aunque su experiencia incluye la intervención a empresas familiares, instituciones educativas y pymes. En este último ámbito, fue ganador del Premio OCC Mundial de Recursos Humanos por su proyecto para profesionalizar el proceso de atracción de talento por competencias de fuerza de ventas de una empresa de la industria de suplementos alimenticios. Gabriel, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, muchas gracias. Bien, en beneficio de quienes no estén totalmente familiarizados con la plataforma que vamos a utilizar para la sesión del día, quisiera darles algunas recomendaciones importantes. Primero, dado que el día de hoy estamos bajo un formato de webinar, tanto sus micrófonos como las cámaras se encuentran. Sin embargo, en el momento en el que lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas, iremos abriendo el micrófono a cada una de las personas que vayan a plantear preguntas a nuestros ponentes. Para esto, lo único que tendrán que hacer es levantar la mano. En la parte central
inferior de su pantalla se encuentra un pequeño icono con, digamos, un muñequito con la manita levantada. Si ustedes lo aprietan, bueno, en automático se van a ir formando conforme vayan levantando esta mano y así les iremos dando la palabra. Igualmente, si la información que ustedes van a ver en su pantalla, la presentación que los doctores van a compartir, desean hacerla más grande, lo pueden hacer buscando el icono que tiene una lupa. Este se encuentra en la parte superior izquierda de su pantalla. Al darle clic podrán hacer más grande o más chica la información que se presente en la misma. Finalmente, en el lado inferior derecho se encuentra un menú que tiene una pequeña barra morada. Ahí ustedes al entrar van a encontrar un engrane. Ahí en ese engrane van a hacer algunos ajustes, como por ejemplo que no estén escuchando un mensaje emergente cada que alguien se conecta o bien se está desconectando. Pues bien, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todos y le doy nuevamente la más cordial bienvenida a la doctora Gaitán de Colombia y al doctor López de la Ciudad de México. Adelante y bienvenidos. Bueno, listo, muy buenas tardes. Encantada de estar en este espacio. Vamos pues a comenzar con nuestra presentación. Bueno, voy a cerrar la cámara para que no se ponga tan pesado y vamos a empezar de una vez. Bueno, hemos denominado nuestra presentación con el título de Transformación del modelo de las empresas familiares. Para este tema les hemos propuesto la siguiente agenda. Primero vamos a hacer una contextualización de las empresas de familia. Después vamos a hablar sobre los enfoques conceptuales que a través del tiempo han evolucionado a través de estas empresas. Después vamos a hablar de la relación que existe entre gestión de la innovación y empresas de familia. Para el caso colombiano, pues vamos a hablar sobre los impactos del COVID-19 en Colombia y vamos a dejar unos retos y unos temas que nos parecen que van a ser los que van a marcar las empresas de familia después de la pandemia. Quiero saber si me escuchan bien. Perfecto, Mercedes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entrados en materia, bueno, vamos a hablar de la importancia de estas empresas de familia. Una razón de la importancia de estas empresas nos la da a conocer el doctor De Masis, que es un investigador muy activo en este tipo de empresas en Europa. Y él nos indica que este tipo de empresas han adquirido un lugar fundamental en el desarrollo económico de muchos países, sobre todo en Europa y parte de América. Y además porque es una de las formas más comunes de economías que existen a través del mundo. Otro ítem importante para hablar de las empresas de la familia es porque estas empresas tienen un gran impacto en el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. También se consideran como grandes generadoras de empleo. Y en América Latina, sobre todo en Sudamérica, esta modalidad más o menos está entre el 80 y 90% de las empresas son de carácter familiar. Bueno, otra importancia que tenemos de esta empresa, digamos, es que estas empresas tienen una influencia grande en cuanto al tema de la sostenibilidad por el tema de las crisis generacionales. Muchas de estas empresas no pasan la tercera generación.
¿Por qué? Porque generalmente se heredan de abuelos a papás, de papás a hijos, y ya los hijos de los hijos ya no quieren continuar con la tradición. Entonces, en ese momento las empresas o son vendidas o se acaban. Eso es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de empresas. Bueno, es importante también, antes de hablar de los enfoques, hablar sobre el concepto de empresa de familia. Nosotros cuando hablamos en empresas de familia no nos estamos refiriendo por el tamaño de la empresa, porque hay personas que creen que las empresas de familia todas son pequeñas, son medianas. Realmente hay muchas empresas de familia que son muy, muy grandes, son empresas multinacionales. En el caso de Colombia, una empresa que tenemos se llama Carvajal. La empresa Carvajal es una empresa que lleva más de 100 años, está ahorita en su tercera generación y es una multinacional. Y es una empresa muy, muy grande. Entonces, para hablar de empresas de familia, vamos a definir unas características fundamentales. Primero, es que una o varias empresas tienen capital o son dueñas de una gran parte del capital de la empresa. Otra es que una o varias familias siempre conservan el control de la empresa. Y otra característica es que varios miembros de las que pertenecen a las empresas de familia tienen posiciones altas en la junta directiva. Entonces, cuando se cumplen estas tres condiciones, estamos hablando de empresas de familia. Bueno, vamos a hablar sobre los enfoques conceptuales de la empresa familiar, que a través de los años ha evolucionado. Entonces, tenemos en 1980 autores como Davis y Stern, en 1991 Brown, que trabajaban la teoría de sistemas. Ellos hablaban de que la empresa y la familia son dos sistemas diferentes que interactúan entre sí. Y entonces durante muchos años se manejó este enfoque de teoría dentro de la empresa de familia. Después, en 1982, Davis ya habló sobre un enfoque más de roles. Entonces, él decía que las personas pueden adoptar diferentes roles dentro de las empresas de familia. Más o menos en el 2002, con Klein y Simmons, se habló también de ciertas variables que definían las empresas de familia. En ese tiempo ya se habló de que tamaño, que fuera pequeña, mediana, no definía que fuera empresa de familia, sino que se hablaba de un conjunto de dimensiones que definían la empresa familiar. En ese caso se habló sobre el control. Más adelante, o por esos mismos años, en el 2001, Ward también habló muchísimo sobre la planificación estratégica y habló que la empresa familiar tenía características que hacía mucho más compleja esa planificación estratégica por el tema de los lazos familiares. En el 2003, Moore y Gutiérrez hablaron sobre algo que se llama la teoría de la agencia. Y ellos hablaban que pese a la unificación entre propiedad y gestión que se da en la empresa de familia, porque muchas veces el gerente o el presidente es el dueño o es el principal accionista, habían problemas de agenciamiento en la empresa familiar en el momento de la toma de decisiones. Bueno, siguiendo así, en el 2003 también se habló sobre la teoría de la mayordomia, donde los gestores de la empresa familiar trabajaban en el bienestar del grupo familiar. Y eso hacía que las empresas trabajaran muchísimo en el tema de la perduración. Más o menos en el 2004 se habló de Enterprise, donde se hablaba que la familia empresaria era un creador de valor.
porque lo que hacía era no solamente crear utilidad, sino crear valor. Y finalmente, mentiras, en el 2003 también se habló del enfoque de los valores y hablaba de que los valores también determinaban el comportamiento de las empresas de familia. Habían unas empresas que se iban más por valores como liderazgo, fraternidad, entre otros. En el 2015 tenemos pues autores como De Masis, que ha trabajado muy fuerte en este tipo de empresas, y ellos ya hablaron más de una teoría de riqueza emocional. Ellos decían que la riqueza emocional era un paradigma en el campo de los negocios familiares y que la empresa de familia, como era una entidad única y como tal, buscaba diferenciarse, pero también distanciarse de ese lazo familiar que a veces hacía como difícil la toma de decisiones. Entonces, esta teoría hasta este momento es la que rige el enfoque de las empresas de familia. Bueno, vamos a hacer el tema de la unión entre gestión de la innovación y la empresa de familia. Entonces, más o menos autores como Ramer, en el 2014 y en el 2015, han hablado que una característica fundamental que une la innovación con la empresa de familia es el capital humano. Y ese capital humano que generalmente debe ser altamente calificado. Cuando hablamos de capital humano, ellos hablaban de dos dimensiones. Una, que era el tema de que fuera capacitado en educación, pero también que sea capacitado en experiencia. Y todo esto permite generar un proceso mayor que se llama cultura de innovación. Bueno, hay otros estudios, como Tesaira en el 2014. Ellos hicieron un estudio en Portugal, donde encontraron que la relación entre capital humano y capacidad de innovación generaba crecimiento económico. Y este país, o para este país en ese momento, Portugal, era de vital importancia la inversión en innovación. Aguirre en el 2011 indica que en el mundo occidental también esfuerzos para obtener una cultura de innovación, pero que ésta sea sensible a las demandas más complejas de los ciudadanos. Es decir, ellos buscaban un acercamiento mucho más hacia las personas como tal. Bueno, siguiendo digamos, estos antecedentes entre gestión de la innovación y empresa de familia, tenemos a Gómez en el 2014, que digamos, él sostiene que la cultura de innovación se considera un motor en la economía del mundo y constituyen ventajas competitivas para países emergentes. Como todos ustedes saben, Colombia o la economía colombiana es considerada una economía emergente. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la cultura de innovación. Jiménez en el 2019, pues resaltan que la cultura de innovación es vital para el desarrollo de un país y también pues de una sociedad. La cultura de innovación es un tema clave de interés que ha tomado mucho auge a partir del 2014, pero que entre los años 2018, 2019 y 2020 realmente tienen mucha relevancia. Listo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar como unas características que han trabajado ciertos autores en los últimos años que tienen que ver con todo el tema de cultura de innovación. Entonces, por ejemplo, Roger en el 2010 nos habla de que hay unas pautas o actividades que permiten o que perciben que los procesos mejoren.
Él indica que la cultura de innovación no es un tema estático, sino que es un tema de continuo cambio y que se debe analizar también su complejidad, sobre todo en las empresas de familia, que hay toma de decisiones acompañado de sentimientos. La cultura de innovación también, Chain, en el 2010, define esa cultura como un patrón de supuestos fundamentales aprendidos por un grupo que señalan la forma de superar obstáculos en el futuro. Esto, pues, digamos, trabajando el tema también, por ejemplo, del COVID-19. ¿Listo? Si todos tenemos una cultura de innovación, entonces tendremos unas herramientas que nos permiten superar esos obstáculos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos la productividad y la eficiencia. En la productividad y la eficiencia tenemos autores como Lee Hu en el 2015, que nos indican que la innovación se considera como un factor clave para las empresas, pero que esta innovación también les permite a las empresas adaptarse y mejorar sus procesos. Entonces, aquella empresa que quiera productividad y eficiencia debe tener como factor clave de su desarrollo el tema de la innovación o el tema de la cultura de innovación. Bueno, el éxito también es otro de los factores que han trabajado actores como Esteban en el 2019 y Demasis en el 2018. Digamos que ellos hablan de que el tema de consolidar una cultura de innovación es muy importante para el fortalecimiento y la competitividad de las empresas. Bueno, Uribe en el 2019 nos habló de unos factores claves que permiten ese desarrollo de cultura de innovación, como son talento humano capacitado, entendido en las dos dimensiones que les comenté. Uno, que sea, pues digamos, por sus estudios, pero otro también que sea de la práctica, porque las empresas necesitan personas que también estén en el día a día y que tomen decisiones, digamos, mediante esos escenarios. También otro ítem importante es las políticas públicas. O sea, una empresa no puede desarrollar una cultura de innovación si las políticas públicas no van unidas hacia las metas que van también las empresas. El desarrollo empresarial y las alianzas públicos y privadas. Bueno, si habláramos de una nube de palabras y miráramos cuáles son las palabras cuando hablamos de innovación y empresa de familia, pues nos da que palabras claves serían modelos de negocios, creatividad, paradigma, talento humano, propiedad intelectual, competitividad, industria 4.0 también es otra palabra muy relevante en esta relación. Bueno, aquí quería mostrarles lo que les dije, que realmente en el 2014 este tema de la gestión de la innovación y empresas de familia pues tomó relevancia, se ha escrito muchísimo, los países están compartiendo diferentes experiencias que les permitan crecer en este tema. Bueno, los países definitivamente que más escriben sobre el tema de gestión de la innovación y empresas de familia son Estados Unidos, China, Australia, Reino Unido. En América Latina pues tenemos Brasil, lejos estamos nosotros como Colombia, pero digamos que son temas que ya están siendo abordados y se están trabajando. Este es un mapa de relacionamiento entre los diferentes países. Efectivamente, Estados Unidos en América Latina es el que más relación tiene con los otros países de Europa, Asia, China. Voy a hablarles sobre el impacto del COVID-19
en nuestro país, Colombia. Bueno, ustedes saben que el Banco Mundial pues ha habido unas proyecciones muy importantes para las economías a nivel mundial, y sobre todo para las economías emergentes. Colombia es considerado una economía emergente y se suponía que en el 2020 nosotros íbamos a empezar a crecer en ese PIB y íbamos a mantenernos esas economías emergentes. Las economías avanzadas, digamos que se iban a mantener, y la unión entre ambas pues iba a generar un poquito de crecimiento porque las economías avanzadas empezaban a desacelerarse. Pues todo esto cambió a través del COVID-19, que era alguien que nadie se esperaba y que los escenarios cambiaron. Bueno, este es un crecimiento por regiones. Realmente pues lo que quería que viéramos era cómo íbamos a crecer América Latina y el Caribe, que se creía que íbamos a tener un crecimiento muy, muy importante entre el 2020 y el 2021, que ya se está replanteando porque, por ejemplo, en Colombia nosotros no vamos a crecer, el nivel de inflación va a aumentar, el desempleo ha crecido a 2 dígitos. Entonces, digamos que todas estas proyecciones que teníamos han cambiado. Un impacto muy fuerte que tenemos en Colombia es el precio de los commodities. Ustedes saben que nosotros, Colombia, no somos grandes exportadores de petróleo, pero es uno de los productos de mayor exportación que tenemos. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, pues tenemos los precios de los principales commodities. Tenemos el oro, digamos que el oro sí ha ido creciendo su valor, la plata, el cobre, el Brent, que es el petróleo nuestro, que definitivamente ha tenido una baja en el precio muy grande. Eso ha hecho que nuestra balanza comercial tenga déficit. Bueno, este es un resumen pues de los efectos económicos del COVID-19 en América Latina y el Caribe, y ahí está contemplado Colombia. Nosotros tuvimos unos efectos directos por esta pandemia y tuvimos unos efectos indirectos. En los efectos directos realmente fue el sistema de salud. Colombia no tiene un sistema de salud desarrollado, hemos tenido muchos problemas en corrupción y no tenemos acceso total de la población. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. No hemos tenido acceso total de la población a la salud como tal. Y eso se incrementó y se dejó ver dentro de la pandemia. Adicionalmente tuvimos el deterioro de muchos sectores que tuvieron que cambiar y modificar, como el de la educación. Nosotros en este momento estamos virtual. El comercio, el turismo y el transporte sufrieron muchísimos cambios. Las empresas, la manufactura y los recursos naturales. Esos son en cuanto a efectos directos. En los efectos indirectos, pues tuvimos dificultades entre la oferta y la demanda, porque tuvimos un proceso de cuarentena donde se cerraron todas las empresas, donde las empresas enviaron a todos sus trabajadores a casa, y eso generó un mayor desempleo y una recesión a nivel mundial. Los efectos al corto plazo que estamos viviendo en este momento son mayor desempleo. Nosotros manejábamos una tasa de desempleo del 9%, ahorita está hacia alrededor del 23%. Precarización laboral, porque las condiciones laborales han desmejorado. Menores salarios,
aumento de la pobreza y la pobreza extrema, sistemas de salud con más costos y desigualdad en el acceso. Eso se ve. Efectos de mediano y largo plazo, pues quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración en cadenas de valor y deterioro de las capacidades productivas y el capital humano. Esos son los efectos que se perciben entre el mediano y el largo plazo. Bueno, los riesgos externos ante el coronavirus para Colombia son los siguientes. Primero, una incertidumbre internacional muy grande. Tenemos un déficit en nuestra cuenta corriente, tenemos alta liquidez global, pero pues digamos que nadie quiere invertir, nadie quiere sacar créditos porque todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Disminución de la capacidad productiva, colapsos de los mercados internacionales, inversiones en innovación, eso sí lo hemos visto, como el consumidor cambió, entonces las formas para llegar a él también están cambiando. Restricción del distanciamiento social, política o cambio de política fiscal y cambio de la política monetaria. Bueno, una característica de la crisis también es que esta es una crisis de salud y bienestar, no es una crisis financiera ni económica, pero que tiene muchos efectos en la parte económica. Algo que destacamos es el papel central de los estados para suprimir el virus y este riesgo. Entonces, digamos que el gobierno tiene un papel protagónico porque es el que está marcando las pautas, está guiando hacia la sociedad y a las empresas para poder controlar. Contracción económica, se está hablando muchísimo de cooperación internacional, porque se habla de que debemos unirnos entre bloques para poder trabajar y poder salir adelante. Cambio en la política fiscal y en la política monetaria. Bueno, retos que nos deja el COVID-19. Primero, es considerar que el COVID-19 no es una amenaza, sino es una oportunidad. Es una realidad que tenemos y que tenemos que empezar a trabajar. El tema de la adaptación y la resiliencia, dada la larga convivencia con el virus, digamos que las empresas de familia han trabajado muchísimo en este tema. Cambios en las tendencias del consumo, porque digamos que en este momento tenemos en la casa nuestro lugar de trabajo, pero también nuestro lugar de pronto de hacer ejercicio y también nuestro lugar de compartir con la familia. Entonces, hay cambio de tendencias definitivamente en el consumo y una recomposición social. Y ya por último, los retos que tenemos para las empresas de familia que estamos viendo en este tema tan importante del COVID. Hay un tema económico y financiero muy importante porque el COVID tiene un efecto inmediato que ha sido toda la devaluación de las monedas en América Latina. Colombia no ha sido la excepción. El peso colombiano se ha devaluado muchísimo y eso hace que las materias primas se encarezcan. Entonces, las empresas de familia en este momento tienen problemas familiares, financieros, perdón, de liquidez porque sus materias primas, muchas las traen de afuera y están a precios muy altos. La producción también es otra preocupación para las empresas de familia por el descenso de las ventas. Entonces, los clientes, los consumidores están restringiendo, están cambiando sus hábitos de consumo y eso pues está afectando la producción en las empresas. Otro tema muy importante para las empresas de familia es el tema de la salud y la seguridad, porque la idea es que las empresas están trabajando el tema de protocolos que les permitan garantizar que no vaya a haber contagios.
que sus trabajadores estén bajo un ambiente saludable, que no vayan a haber contagios. Y esto también ha hecho que las empresas tengan que hacer inversiones grandes para poder ajustarse a estos modelos. El tema del abastecimiento pues tiene que ver muchísimo también con el tema de la devaluación de la moneda, porque se encarecieron las materias primas y muchas están agotadas. Y el tema laboral para las empresas de familias es muy importante porque lo que no se quiere es empezar a hacer despidos masivos. El gobierno en Colombia ha trabajado digamos, apoyando a las empresas con subsidios para que puedan pagar las nóminas, pero digamos que a las empresas de familia les preocupa muchísimo que en un momento dado tengan que empezar a hacer estos despidos por el tema del descenso en las ventas. Estos son, digamos que los retos que visualizamos que en el corto tiempo tienen que empezar a trabajar las empresas de familia para poder hablar del tema de sostenibilidad. Bueno, acá hay unas pequeñas referencias para aquellas personas que quieran investigar un poquito más sobre estos temas de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, Ismael, te dejo para... Quiero saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si tenemos alguna inquietud o si quieren que amplíe algún tema. Gracias, Mercedes. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido por favor que levanten la mano. Recuerden que es el icono que se encuentra en la parte central inferior de nuestra pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano para habilitarles el audio y que Mercedes les pueda responder antes de pasar a la segunda parte con Gabriel. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. No, parece que no, Mercedes. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Entonces, continuamos con Gabriel. Muy bien, muchísimas gracias. Y bien, continuando con este intercambio, porque ese es justamente el motivo que hoy nos reúne, poder contrastar el caso Colombia, el caso México y encontrar justamente en estas realidades, ya nos hablaba la doctora Gaitana acerca de puestos, de paradigmas, verdades que hoy están siendo ampliamente cuestionadas. Y bueno, pues nos gustaría como primer punto generar con ustedes una pequeña actividad para poder ver más allá de la perspectiva de nosotros, también incluir la de ustedes. Así que, bueno, voy a compartir con ustedes el link a través del chat para que ustedes puedan pues, estar con nosotros. Y es un ejercicio sencillo, pero que nos va a permitir también entrar a las mentes de ustedes y saber, ¿no? Hoy, ¿cómo ha cambiado la panorámica de las empresas familiares desde su punto de vista? También pueden escanear el código con su celular y, bueno, aparecerá una pantalla muy similar a la que voy a mostrar ahora. ¿Sí? Y la pregunta detonante sería, ¿cuáles son los retos que tú consideras más importantes para las empresas familiares? Y no solamente hay que meter ahí 3 palabras clave, y esto nos irá nutriendo una nube en donde se va a ir reflejando lo que ustedes consideran que es hoy día el reto más importante de las empresas familiares. Así que vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes puedan ir trabajando con nosotros
esta lluvia. Ya comenzaron a sumarse las primeras participaciones de ustedes. Muchísimas gracias. Y aquí, bueno, empiezan a salir palabras interesantes, como la sucesión, ya vamos también a hablar ahora de eso, la sostenibilidad, la innovación, puede darse cuenta que es una de las palabras que se ha repetido en sus aportaciones, el mantenerse, los ingresos, la solvencia, la herencia, la digitalización, la adaptabilidad, el sistema económico. Muy bien, y ahí siguen ustedes participando. Y conforme esto va avanzando, entonces empiezan a destacar la sucesión, la innovación, la incertidumbre, los ingresos. Y entonces comenzamos a ver cómo es de nuestros 30 participantes hoy, hay unos temas que resultan importantes en la perspectiva, en la panorámica. Y bueno, nos da mucho gusto que sean palabras claves, conceptos que hemos incluido hoy para ustedes. Muy bien, pues les agradecemos mucho que hayan participado en esto y vamos ahora a hablar acerca de la perspectiva en México. ¿Sí? Ahí todavía siguen participando. Muy bien. De hecho, en la parte de abajo viene el link, si ustedes quieren saber bueno, cómo ha quedado, pueden ustedes ver los resultados. Y justamente uno de los temas, una de las palabras más importantes que destacaba era el tema de la sucesión. Y efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de empresas familiares, no estamos hablando solamente del tema de capital. Y esa riqueza a la que también hace referencia la doctora Gaitán se interpreta en esta parte emocional como el patrimonio, como la herencia. Entonces, en las intervenciones que he hecho con empresas familiares, recordemos que pueden ser de diferente tamaño, pueden estar compuestas de diferente capital, diferentes nacionalidades, etcétera. Se entremezclan ahí justamente en la parte emocional, pues que cuando uno es externo, quiere apoyar, cuando uno no es de la familia y quiere apoyar, pues entonces ahí se está esto haciendo un poco más difícil, porque no es solamente el capital, sino toda esta parte que conlleva a expectativas, a legado. Entonces, eso es justamente lo que hoy está en juego en las empresas familiares. No es solamente un tema de ingresos, es un tema de patrimonio, legado, de historia. Y bueno, desde ahí se vuelve muy interesante intervenir a las empresas familiares. En el caso específico de nuestro país, México, para darle un panorama más amplio, aproximadamente entre 85 y 95% de las empresas mexicanas son familiares. Siempre varía mucho esta información en función de diferentes temas, de orden político, financiero, etc. Aportan hoy día entre 50 y 80% del Producto Interno Bruto. Y estas cifras, obviamente, que están un poco disparadas, el rango está disparado, es precisamente por el modo inédito e histórico que estamos viviendo. Muchas cosas se están reacomodando, reestructurando, reorganizando, cada una con connotación distinta. Y lo que sí es que también estamos hablando al mismo tiempo de 70 a 90% de lo que es el empleo en nuestro país. Y bueno, en esto hay muchísimo en juego. Ahora, ¿cuál sería la panorámica de nuestro país, poniéndolo blanco y negro para las empresas familiares? Bueno, he querido seleccionar acá los aspectos que pueden ser más afines a los diferentes tipos de empresas familiares y que, bueno, de los que ya tenemos información en avance. Por el lado de las fortalezas, algo importante, base para las
empresas familiares de nuestro país, el tener experiencia en el sector. Eso es fundamental. Y especialmente si es que alguien quiere emprender o iniciar. Eso es un básico. Entonces, la experiencia que las familias han recopilado a lo largo del tiempo, siendo 1, 2, 3 generaciones, resulta muy importante para poder salir adelante. Igualmente también el poder leer rápidamente los hábitos de consumo de sus clientes, de otros clientes posibles, para, con esa flexibilidad que se tiene en materia comunicativa, etcétera, se puedan rápidamente adaptar a estas nuevas necesidades. Y en este sentido, a diferencia de las empresas multinacionales, transnacionales, no familiares, etcétera, el no tener esta complejidad en términos a veces de procesos, de sistemas, que sí representan a veces una ventaja para las empresas grandes o transnacionales, en el caso de las empresas familiares no es sino una fortaleza. Entonces, la sencillez a veces con la que se desarrollan procesos, políticas, etcétera, hoy es un punto a favor en este 2020 y hacia adelante. También algo muy, muy importante es, en el caso de México, la cultura de home office, si bien comenzó a darse en 2017 como una alternativa frente al sismo, hoy día se tiene una cultura mayor en términos del home office, y esto va muy de la mano con otra característica que se menciona dentro de este FODA, que es la facilidad que puedan tener las empresas para poder incorporar rápidamente el e-commerce, estrategias, poder trabajar desde casa, combinado con estas estrategias, puede incrementar muchas posibilidades para las empresas familiares. Como tercer punto mencionaría que también las empresas familiares tienen menores niveles de deuda y también un manejo de comunicación que, combinado obviamente con la cultura organizacional, con la capacidad de respuesta a situaciones graves de crisis, porque aquí es en donde también la experiencia que se ha venido acumulando como familia, pues se capitaliza y da mucho mayor facilidad pues, de respuesta como organización y especialmente también como cultura. Por el lado de las edades, algo sin lugar a dudas que hoy puede representar para muchas organizaciones familiares una desventaja es la crisis de desempleo. Tan solo en nuestro país, y estos datos son del primer semestre, se perdieron 1.2 millones de empleos formales y esos 53% es informal. Alrededor de 150,000 comercios cayeron en insolvencia automática en el segundo trimestre del año. Y algo que también no ayuda mucho a las empresas familiares en este momento es el rezago tecnológico. Al menos 74% de las empresas familiares no están en posición de poder invertir. Y cuando hablamos de tecnología es muy importante diferenciar lo que es la herramienta y lo que es dominar la herramienta. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando también del know-how. ¿Qué tan rápido adoptas, adaptas, usas y optimizas la herramienta? Y eso hace que las empresas familiares se vayan colocando en una situación que no empata bien con las características de la cuarta revolución industrial. Y es ahí en donde comienza a haber rezagos, no solamente en el uso de la tecnología, sino en el desarrollo de competencias digitales hoy tan importantes. Una pregunta que debieran hacerse muchas empresas familiares para no irse con la inercia de la industria 4.0 es preguntarse qué parte de esta industria 4.0 debe adoptar. ¿Por qué? Porque esto implica entonces una serie de medidas de incorporación a la estrategia, de desarrollo del capital humano, de desarrollo de competencias digitales, de probablemente reorganización o reingeniería de procesos. Y pues, esto implica inversión, esto implica tiempo. Y bueno, pues,
el tema de la digitalización de los procesos es muchísimo más amplio de lo que a veces solamente se piensa. Y como tercer punto que se vería en contra es que no hay una cultura de sucesión. Y justamente me llamaba mucho ahorita en la nube que creamos, este es un tema que ustedes ven como parte de los retos que tienen las empresas familiares. Y pues el dato del país es significativo, solamente 20% cuenta con un plan de sucesión. Sin embargo, de ese 20%, solamente el 38% dice tener mucha claridad en relación con el plan de sucesión y de estarlo ejerciendo, llevando a cabo, evaluando. Sin embargo, del otro 76%, de este 20%, no ha comenzado o lo tiene en mente, está en una etapa muy inicial todavía. Entonces, esto hace que los planes de sucesión no involucren o incluyan justamente, ya de lo que hablaba la doctora Gaitán, la segunda, tercera generación, se vaya pensando cómo vamos a incluirla y que vaya también retomando una parte que es sustantiva en el tema de las empresas familiares, es la convivencia intergeneracional. La forma en la que cada generación interpreta los valores de la familia va cambiando con el. Y bueno, sabemos tal vez en una definición muy sencilla, la honestidad, la pasión, que son valores, la forma en la que la codifica un baby boomer es muy diferente que una generación X, que un centennial, una generación K. Y eso va generando que haya entonces una serie de temas en la operación diaria que van generando esta distancia y van haciendo que la convivencia familiar sea justamente retadora. En el plano de las oportunidades, tenemos la ampliación de las coberturas cambiarias que se está dando parte del Banco de México y también la estabilización de forestal que se tiene contemplada. Como oportunidades, y esto asociado con el plan de sucesión, será muy importante el tema de sostenibilidad relacionado con la estrategia, con la estrategia y sobre todo con el corporativo. Con más especificidad, yo algo que recomendaría es que hoy más que nunca las empresas familiares estén muy atentas de sus diferentes grupos de interés. En situaciones de crisis se tiende mucho a mirar hacia adentro, hacia afuera, pero no de manera equilibrada. Justo por eso estamos presentando aquí la idea de compartirles esto es justo invitar a que se mire hacia adentro y hacia afuera en tiempos difíciles. Y en el tema de estrategia, algo que se vuelve fundamental es no perder de vista a los grupos de interés, los colaboradores, los clientes, los proveedores. ¿Por qué? Porque en ese sentido va corriendo información que hace más objetiva la toma de decisiones. Y hoy estamos en momentos de muchísima transformación que implican estar muy al tanto con el termómetro, el diagnóstico, la evaluación, para ver cómo están cambiando los grupos de interés. Para el caso de la estrategia del gobierno corporativo y en esta sostenibilidad, es muy importante que haya un valor que se ofrezca a través de la empresa que sea no solamente económico, a veces también en momentos como volteamos solamente a ver arte, sino de impacto ambiental y de impacto familiar. La estrategia de gobierno corporativo debiera equilibrar estos tres ámbitos de valor para seguir siendo diferencial en relación con otras organizaciones o simplemente para colocarse en un determinado segmento, encontrar incluso oportunidades donde otros no están encontrando oportunidades. En el tema de las amenazas, sin lugar a duda, el COVID-19 per se ya es suficiente tema y obviamente la contracción anual histórica que han tenido las empresas familiares ya para el segundo trimestre del año 18.9, con una inflación ya pronosticada a 2 dígitos
y bueno, ¿no? entre otros indicadores que en combinación, no únicamente con el COVID, sino con otros fenómenos que se han dado este año, hace muchísimo más retadora la experiencia y además por otros temas que harán definitivamente a 2020, no solamente en la parte financiera, un año muchísimo más retador. Y bueno, también hoy día, de carácter político, cultural, financiero, si buscamos temas en diferentes dimensiones, estamos viviendo en un mundo polarizado, en opinión, temas, que se está acercando rápidamente a un separatismo, también en diferentes dimensiones, en especial en nuestro país, a un separatismo político. Bueno, será una situación que será muy interesante, porque además, pues bueno, van corriendo varios temas que están ligados con la forma en la que se administra el gasto público y el tema, obviamente, de la inversión. Y bueno, justo cuando hay crisis, uno de los puntos que es fundamental es el análisis del riesgo. Y en ese sentido, las variables de inseguridad y de desigualdad serán punto de partida de muchos de los temas que tendrán impacto en la gestión del riesgo empresarial. Para ser muy concretos, temas que puedan derivar incluso en caos social, pueden de alguna forma impactar los procesos de las organizaciones en temas de inseguridad y desigualdad. Y bueno, pues este sería el caso México. Y bueno, siguiendo con el tema, yo decía que algo fundamental es ver oportunidades donde los demás no ven oportunidades. Pero eso implica ponernos en perspectiva. Y lo que estamos viendo en esta diapositiva es cómo se gestionaba en 2019, dónde estamos hoy y qué viene, porque algo muy, muy importante para poder ver oportunidades es tener esta capacidad de prospectiva, este ejercicio de problematización, es decir, de cuestionarnos, especialmente cuestionarnos en este momento estas verdades aprendidas, estos paradigmas, porque de ahí salen los principios básicos de la innovación. Si queremos seguir haciendo lo mismo de la misma manera, estamos nosotros apostando probablemente a una normalidad de la que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué paradigmas aún hay de esa normalidad? ¿Qué paradigmas son nuevos, vienen y sería interesante explorar? Y bueno, ya en el 2019 la industria 4.0 y de pronto esta complejidad en la que estábamos inmersos dentro de la globalización, pues teníamos de alguna forma la mano algunas variables bajo control, sí con incertidumbre en algunos casos, pero con reglas del juego más claras que ahora. Y obviamente que nos movíamos en una presencialidad, ya se incursionaba en el home office y el home office realmente era un tema emergente. El liderazgo, que de alguna forma en ese momento era para poder gestionar liderazgo transformacional, es decir, esta capacidad de poder seguirnos desarrollando, seguir aprendiendo, porque esto es algo también muy interesante en varios de los familiares que he tocado, que hay un gusto por aprender, un gusto por profesionalizar procesos, un gusto por formalizar, y bueno, pues esta capacidad transformadora venía muy bien todavía para 2019, y claro, para los siguientes años, pero hay que seguir agregando acá otros ingredientes. Y bueno, este año, pues no solamente la industria 4.0, sino lo que Japón llama la sociedad 5.0, una sociedad hiper digitalizada, es un cuestionamiento para acelerar muchos procesos que estaban pendientes, sobre todo para generar soluciones, no únicamente en el campo médico, sino en muchos otros sectores. Entonces, hoy día, pensar que la empresa está lista para digitalizarse
la empresa está lista para desarrollar competencias digitales que permitan esta flexibilidad para cuestionar la actual realidad y nuestro modelo de negocio frente ahora a una incertidumbre que no es atenuada, sino acentuada, en donde se podría leer una realidad que no ofrece en este momento garantías y en donde la perspectiva empresarial, el ejercicio de mirar a futuro, no nos lleva allá de probablemente el siguiente año. Es muy difícil encontrar ahora una empresa que pueda decirnos rumbo a 2024, yo tengo seguridad de que queremos esto. Entonces, hoy el home office en ese sentido es una modalidad que también es importante redefinir, porque cuando hablamos a distancia, cuando hablamos virtual, hay que ponerle todos los demás ingredientes que incluyen esta modalidad, que tal vez para algunas empresas serán semanas, meses, y en ese sentido, no se trata solamente de ser transformacional y aprender, sino también se trata de cuestionar la realidad. Es decir, es muy importante que vayamos capitalizando el aprendizaje que va dejando este año para ir construyendo también nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos paradigmas y también adaptarnos lo más pronto a las circunstancias que ofreció y sigue ofreciendo este 2020. De cara al 2021 y más allá, yo estaría hablando de un tema de tipo evolutivo. Es decir, estamos nosotros de frente a variables que contienen aprendizajes. No solamente en el ámbito material, financiero, sino en diferentes dimensiones de lo que es la estrategia de la empresa familiar. Y esto nos llevará, conforme viniendo otros retos, a nuevos paradigmas, a movernos con mayor fluidez, a transformaciones sin precedente, a saber trabajar sin garantías y a incorporar en algunos casos el home office como estilo de vida. En este sentido, el liderazgo será haciendo muchísimo más interesante, no solo transformacional, no solamente efectivo, sino también de esta parte del modelo de innovación, del que ya nos hablaba Gaitán, donde la familia se convierte en co-creadora con sus colaboradores de nuevas soluciones y sobre todo con una perspectiva más humanista. Muy bien. Y bueno, pues a aterrizar un poco más la radiografía de nuestras empresas familiares, aportan a nivel mundial el 80%, ya veíamos el caso de México, y en nuestro país solamente 9% de las empresas familiares están dirigidas por una mujer, y aquí hay grandes áreas de oportunidad. Entonces, esto es muy, muy interesante y muy importante. 58% todavía está en nuestro país en la primera generación, 31% en la segunda y 11% en manos de nietos del fundador. Estos datos son de este año. Hay que ir mirando también cómo se van a ir recomponiendo en los siguientes meses. 7 de cada 10 empresas familiares, para ser precisos, 66%, ya consideran trasladar la gestión del negocio a la siguiente generación. Sin embargo, ya comentábamos, solo 37 tienen un plan de sucesión y 44% de las empresas familiares están en riesgo de no subsistir malas prácticas. Esto es lo que yo he visto de forma muy recurrente. Es una cultura en donde se hace una mala práctica y no hay consecuencias, y esto puede ser devastador para una empresa familiar. 80% de las empresas de nuestro país considera que la recuperación de todas las consecuencias que ha dejado el COVID-19 van a ser mediano o largo plazo. Y también aquí hay que cuestionarnos qué será a partir de 2020 mediano y largo plazo. Y bueno, para integrar entonces lo anterior en un modelo, porque yo aquí quisiera rescatar la pregunta de inicio, ¿cuál sería entonces el modelo que se pone para una empresa familiar y que sea innovador en el sentido de que atienda la actual realidad que estamos viviendo?
Pues acá la propuesta es que puedan integrarse de forma muy estrecha, es decir, como parte del tejido estratégico de nuestras empresas familiares, podemos incorporar esta parte de la digitalización de los procesos, que es sí inminente, pero que no en todos casos es totalizadora, sino que la parte que hay que cuestionar en cada situación familiar es en qué dosis de digitalización cabemos, qué procesos deberán digitalizarse y cuáles no. Para tampoco entrar en una hiperdigitalización que consuma recursos, consuma, bueno, obviamente en este momento la gestión del riesgo va muy orientada a esta parte y que pueda ser aprovechada al máximo por la empresa. También, como parte de la experiencia, he visto caminar programas de desarrollo organizacional lejos de la planificación estratégica o no están incorporados, no involucran lo que es la estrategia de capital humano de la organización. Entonces tenemos áreas de capital humano poco estratégicas, atienden que no son sustantivos, cuando hoy una organización, una empresa familiar, debiese tener áreas de capital humano que estén muy cercanas a la estrategia, y esto solamente se logra cuando las áreas de capital humano atienden los indicadores empresariales, participan en las planeaciones estratégicas, forman parte de las evaluaciones y mediciones, y bueno, solamente de esa manera se puede establecer una estrategia de atracción y de retención de talento que atienda lo que es estratégico en este caso, para los dueños. Cuando entonces se logra que haya una alineación del plan estratégico, de la estrategia de capital humano, de la de desarrollo organizacional y de la digitalización de los procesos, entonces vamos a tener ahí algo mucho más coherente para todos los grupos de interés y sobre todo que atienda verdaderamente los objetivos financieros de la empresa. Es ahí, en los tangibles, donde toda la estrategia de los intangibles tiene impacto. Para ello, algunos puntos importantes sería, junto con los retos que ya pusimos acá, lograr que las estrategias de atracción y retención de talento de las empresas familiares se profesionalicen. Preguntarse en qué medida se va a digitalizar la empresa. Revisar esta parte de convivencia intergeneracional como parte del plan de sucesión, contemple un enfoque que se vaya adaptando también a las nuevas generaciones y sobre todo hoy, al hablar de crisis, estamos hablando de conflicto y por lo tanto la gestión de conflicto deberá ser fundamental en cualquier líder que trabaje en una empresa familiar. ¿Por qué? Porque también junto con la gestión del conflicto vienen temas de comunicación, vienen temas de negociación, etcétera, que esto también va moviéndose a tiempo real. Bien, pues ese es el modelo que se propone para innovar en las empresas familiares. La innovación viene y justamente el cuestionamiento de la realidad actual, de la situación que tenemos nosotros dentro de esta realidad. Y bueno, pues también algo de referencia para profundizar en varios de los temas que presenté a ustedes. Todos ellos son de este año. Bien, me gustaría pasar igualmente a una sesión de preguntas, de intercambio, que ese es el enfoque. Y bueno, pues, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto, pues, igual como os mencionaba al inicio, la maestra Karina, puede levantar la mano. Bien, o también si se sienten más cómodos en el chat adelante, vamos a escuchar por acá. Levantó la mano César. Adelante, César, te escuchamos. Estoy abriéndole el micrófono a César. Dame un momento, por favor. Muchas gracias. César, si pudieras levantar nuevamente la mano. Gracias.
Adelante, César, ya tienes abierto el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, Sí, señor, te cuéntame. escuchamos. Ok, vale, perfecto. Bueno, bastante interesante lo que nos propone el doctor Gabriel López. Quisiera hacerle una pregunta más que todo práctica. Se habla pues precisamente de malas prácticas en empresas familiares y cómo esto pues no solo permite como que no avancen, sino que caigan en una evidente decadencia. Entonces, se ve como el liderazgo, el doctor lo pone como un elemento de evolución. Quisiera saber cómo el liderazgo se podría aplicar en una empresa para dejar la economía de subsistencia, ¿sí? Y pasar más bien a una economía de eficiencia, que es lo que básicamente cualquier empresa, sea familiar o no, busca. Entonces, esa es más que todo mi pregunta. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Cuando estamos hablando de malas prácticas, estamos hablando de temas que están muy ligados a la cultura organizacional. O sea, son hábitos, son formas de pensar que a veces resulta difícil lograr que cuando va creciendo la empresa, vienen colaboradores que no comparten de forma total esta cultura, es decir, hay una identificación, sí, pero las raíces que tiene, las malas prácticas vienen de hábitos que incluyen generaciones atrás. Entonces, algo que yo veo muy importante, y por eso mencionaba yo el tema de la cultura organizacional, es que las empresas familiares debieran poner más atención, y no por ello restar a los tangibles, poner atención a los intangibles. Estamos hablando al valor de marca, al capital organizacional, al capital intelectual, a estas competencias digitales, porque el impacto que hoy día tiene el desatender los intangibles, y dentro de eso va esta cultura, estos hábitos, puede ser mucho mayor, no solamente como riesgo, sino como no riqueza, no utilidad, porque no se puede administrar lo que no se está viendo. Y cuando no se pone en la mesa los intangibles y el impacto que tiene, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una empresa familiar de 50 colaboradores, conformada por una estructura sencilla de 4 directores, puede hacer perder a la empresa familiar entre 500 y 800 mil pesos solamente por errores, ojo, de atracción de talento. No estoy hablando de capacitación, de desarrollo, de innovación, determinaciones laborales, no estoy hablando de nada de eso, solamente de me equivoqué en elegir a la persona y se fue o está ocupando un puesto que no debería ocupar. Entonces, si vamos midiendo, vamos también haciendo que la parte dura del capital humano se complemente con la parte suave dentro de la estrategia de la empresa, entonces podemos empezar a administrar lo que no veían, aunque sean intangibles, empezarlos a involucrar como parte de la estrategia, especialmente una estrategia que en este momento está adaptándose a pasos agigantados a esta fenomenología que estamos viendo. Y desde ahí, la segunda parte de la pregunta, que era acerca de liderazgo, ya mostraba yo acerca de por qué se vuelve tan importante que los líderes vayan evolucionando en términos de cualidades y las características que requieren para hacer frente a otros problemas, para hacer frente a otras crisis y también para hacer frente a situaciones cíclicas que en algún otro momento también se presentarán. Entonces, por eso hablaba yo del cuestionamiento de paradigmas, porque es mirar parte de esas cualidades de lo que me hacía líder, me permiten seguir haciéndolo con mucho éxito, pero también otras características debo incluir, ¿no? Por ejemplo, motivar personas a la lejanía, llevar una supervisión y un seguimiento de otra manera, ¿no? Entonces, desde ahí vienen cuestionamientos muy claros, muy concretos,
que desde la estrategia van a permitir llegar a la operación con mucho mayor claridad, sobre todo, ¿no? Con un nivel de información que permita tomar decisiones. Me gustaría saber si atendí la pregunta, César. Gracias, Gabriel. Déjale, vuelvo a habilitar el audio. César, si pudieras levantar nuevamente la mano. Listo, César, ya tienes audio. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Quedó resuelta. Gracias, César. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta general? No solamente para el doctor López, sino para ambos doctores que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, pues no, parece que no tenemos ya ninguna pregunta. Bueno, antes de dar por terminada la sesión, quisiera pedirles a quienes hicieron su registro hoy a la plataforma, pero no siguieron las indicaciones de cómo registrarse, que primero pusieran la institución y después su nombre por el tema de la emisión de certificado. A todos aquellos que no se registraron en la plataforma de esta manera, les voy a pedir por favor que si son alumnos de la escuela bancaria y comercial, tendrán que enviar un correo electrónico a la cuenta que estoy ahora escribiendo en el chat, i.montelongo@ebc.edu.mx y solicitar su certificado a través de este correo. Quienes sí hicieron su registro, como se indicó, que fuera primero las iniciales de la institución y después su nombre, se los haremos llegar vía correo. Y Eva, no sé si nos pudieras ayudar para el caso de los alumnos de Conrad, que igualmente no hubieran hecho el registro a la plataforma que se solicitó, si nos pudieras escribir el correo al cual tendrían que solicitar su certificado, por favor. Hola, buenas tardes. Claro que sí, Karina. Ya estoy escribiendo en el chat el correo electrónico al que los estudiantes graduados, en el caso de que haya alguno presente de la Konrad Lorenz, quieran obtener ese certificado, pueden escribirnos a este correo electrónico indicando su número de cédula y nombre completo, por favor. Ya mismo les pongo aquí el correo y próximamente recibirán en sus correos electrónicos el certificado. Ya les pongo en el chat las instrucciones. Muchas gracias, Eva. Entonces, bueno, ahí está para los alumnos de Conrad al correo anchi.rojas. En el caso de la comunidad EBC, solo a quienes no haya indicado de qué institución son, por favor al correo i.montelongo@ebc.edu.mx. Bien, Mercedes, Gabriel, no sé si ustedes quieran cerrar con alguna última idea. Bueno, yo quisiera agradecerles la invitación, el espacio, el aprendizaje, el trabajo en equipo que hicimos con Gabriel. Me encantó, muy interesante. Y que estemos trabajando entre las dos universidades. Mil gracias. Gracias, Mercedes. Gabriel. Sí, me gustaría reiterar mi agradecimiento a los asistentes que están compartiendo tiempo de su agenda. Hoy es más retador poder disponer de espacio. Agradecer muchísimo también en esta relación interinstitucional a Konrad Lorenz, a la Escuela Bancaria por la invitación y, bueno, pues reiterarme las órdenes para cualquier duda, pregunta que tuviera. Adelante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a todos los participantes. El próximo mes, en noviembre, tendremos una nueva masterclass, igualmente presentada por Escuela Bancaria y Comercial y Conrad Lorenz, así que les haremos llegar la información y esperamos poder contar con su participación. Gracias nuevamente al doctor López y a la doctora Gaitán. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.